¿Por qué y cómo hacer tus propias pistas sonoras de autohipnosis? Segunda parte, 5 reglas para formular tus frases y el modo de empleo. ¿Cómo hacer para comunicar de forma directa con tu inconsciente? Usando esta lista de 5 reglas básicas de formulación y de dicción. Una vez escritas y grabadas, estas frases serán tremenda herramienta para transformar anclajes negativos en anclajes ecológicos para tu sistema, permitiéndote generar nuevas sensaciones y posibilidades en tu vida. Regla 1. Al inconsciente se le debe hablar siempre al presente. Por ejemplo, si quiero programar que mañana me sienta descansada y relajada, no digo mañana me sentiré, sino más bien mañana me siento descansada y relajada. Regla 2. Siempre se debe hablar con frases positivas. Por ejemplo, si quiero dejar de fumar, no digo cuando veo un cigarrillo no me dan ganas de fumar, porque el inconsciente entiende cigarrillo, anclaje, fumar. Tu inconsciente procesa las frases como un niño de 5 años, quedándose únicamente con las palabras clave. Por lo tanto, en este caso lo mejor sería decir cuando veo un cigarrillo me siento ligera o cuando veo un cigarrillo me siento relajada y completa. Y así será mucho más fácil dejar de fumar porque ver un cigarrillo me hará acordar al estado deseado al que quiero llegar dejando este hábito, que es libre, completa, tranquila. Regla 3. Las frases tienen que ser cortas, simples y al punto. El audio en sí debe tratarse de un solo tema bien específico, nada global ni abstracto. Regla 4. Lo más eficiente y potente es formular las frases de tal forma que asocias un elemento claramente perceptible a un estado interno deseado. Por ejemplo, en vez de decir mi cuerpo se relaja cuando estoy en el trabajo o cuando estoy en el trabajo mi cuerpo se relaja, es mejor algo como cuando atravieso la puerta de la oficina mi cuerpo se relaja por todo el día. Porque la puerta es un anclaje más tangible. Enunciar primero el anclaje a cargar o reprogramar permite a tu energía psíquica, digamos, a saber qué cargar antes de cargarlo. Además, mientras más cargues un mismo anclaje, situación, marcador espacial o temporal, con estados internos complementarios como relajada, en confianza, feliz, más este se volverá potente y eficiente. Y mientras más cargas distintos anclajes con una misma sensación, más esta sensación será fácilmente accesible. Regla 5. Para terminar, háblale a tu inconsciente suavemente y lentamente, susurrándole con amor, haciendo énfasis en las palabras clave. Por ejemplo, en vez de decir estar en un avión me hace sentir segura, digo estar en un avión me hace sentir segura. Si sonreís mientras hablas, esto también sirve para anclar el estado porque primero lo sentiste en el cuerpo. Tranqui que te pongo todo eso escrito en descripción. Ahora, si necesitas una guía tipo receta como para empezar, te aconsejo esto. Redacta y graba alrededor de 8 frases, pero todas con el mismo objetivo bien definido, programando un estado interno con tu vocabulario, tus palabras y eligiendo los puntos de anclajes más eficientes. O sea, lo que despierta algo limitante de manera automática es ahí que hay que trabajar. Una vez grabadas, escucha estas frases en loop, en distintos momentos, pero no activamente, sino que oyéndolas de forma pasiva. Es decir, manteniendo la mente consciente ocupada en otras cosas, como la limpieza, los transportes o incluso escribir un email. Tendrás así mucho menos resistencia de tu mente crítica y de tu ego con sus sistemas de defensa. Es la razón por la cual grabar audios,
para poder hacerse autohipnosis pasivamente sin tener que requerir a estados de trance. Esta formulación de frase hace que el inconsciente reciba la información sin desvíos y puede ocuparse directamente de procesarla. Para saber qué trabajar con esta técnica, te invito a ver mi video anterior y termino preguntándote, ¿vos sabías que era tan fácil hacer autohipnosis? Decime en los comentarios si pensás probarlo y si estuviste ya escuchando este tipo de audios en el pasado. Y si sí, ¿qué efectos notaste? Gracias por tu atención. Bye.